Buenos días, Ciudad Universitaria. Hoy les voy a estar contando cuáles son los errores comunes que encontré cuando corregía el turno mañana de este cuatrimestre. Estamos en primer cuatrimestre de 2022 y yo corregí el turno de 7 a 10 de miércoles y sábados del primer parcial. Bueno, en el ejercicio de fluidos, que aparecía un tubo que se va angostando, encontré que casi todo el mundo confundía diámetro con superficie. No es lo mismo. Les puedo dejar acá en la descripción otro video donde explico más detalladamente. En resumen, el diámetro es una distancia que se traza de lado a lado pasando por el centro del círculo. Mientras que la superficie no es una distancia. Las distancias se miden en metros, centímetros, todo ese tipo de unidades que van de a segmentos. Las superficies se miden de a cuadraditos. Puede ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. La idea sería calcular cuántos centímetros cuadrados o metros cuadrados, alguna de esas, entran adentro de este círculo. Y como los círculos son, bueno, redondos, no da justo, da con muchos decimales. La fórmula es área del círculo igual a pi por diámetro al cuadrado dividido 4. También se puede calcular usando el radio. El radio es la mitad del diámetro, es desde el centro hasta el círculo. Y en ese caso sería pi por radio al cuadrado. No hace falta dividir por 4, queda así. Bueno, entonces si yo necesito el dato de la superficie, necesitaría usar alguna de estas dos fórmulas. Lo que yo vi que muchos alumnos ponían diámetro solo y no ponían el resto de la fórmula. Que no pongan el pi o no pongan el 4 no es tanto problema porque cuando lo reemplazo en el principio de continuidad se cancelan. Entonces igual me va a dar el mismo resultado. El problema es el cuadrado. Si no tienen en cuenta que hay que ponerle un cuadrado, ahí les da otra cosa. Después en la segunda parte, que había que hacer Bernoulli, en general lo plantearon bien, pero esto tiene el problema de que si hicieron mal la primera parte, si calcularon mal la velocidad de salida, después arrastran el error y no les va a dar bien Bernoulli porque usan ese dato y arrastran el error. Bueno, el otro ejercicio que había a desarrollar era este que nos da un gráfico. Encontré que mucha gente lo trataba con un MRU. Eso está mal, esto no es un MRU. La primera parte es un MRV y recién la segunda parte es un MRU. En conjunto viene a ser una función partida, una combinación de más de un tipo de movimiento. Después encontré gente que se avivó que el primer tramo era un MRV y probó con el método geométrico, intentar hacer el área. Pero trazó mal el área, trazaron hasta acá. No es así. La definición de desplazamiento por el método geométrico es la integral de velocidad. Para calcular una integral usando áreas hay que llegar hasta el eje X. O sea que no es un triángulo, es un trapecio. Algunos por ahí no están muy familiarizados con ver los trapecios en esta posición. Por ahí si lo rotamos les queda más claro que tiene forma de trapecio. Bueno, la fórmula del trapecio claramente no es la misma que la del triángulo. Se puede hacer de dos maneras. Una es partiéndolo en triángulo más rectángulo y suman las dos partes. Y la otra forma es con la fórmula propia de los trapecios, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Cuando trazan las bases tengan en cuenta esto de que lo rotamos, entonces los valores van a ser como el eje X se convierte en Y y viceversa. En la segunda parte, la parte que es un MRU, mucha gente intentó usar la ecuación horaria del MRU, pero ahí confundían distancia, desplazamiento y posición. Sí, señores, tienen que saber la teoría en un ejercicio cuantitativo, porque si no saben la teoría, no lo van a calcular bien. ¿Qué es distancia? ¿Cuánto hay de espacio entre dos puntos? ¿Qué es desplazamiento? Tiene en cuenta la distancia y además el sentido del movimiento. O sea, puede dar positivo si se desplaza para un lado o negativo si se desplaza para el otro lado. ¿Y qué es la posición? Nada de eso. Es dónde se encuentra en un determinado momento. Puede ser en algunos casos que coincida con el desplazamiento, que coincida con la distancia, pero no siempre. Bueno, si calcularon correctamente el primer tramo,
les tiene que haber dado 900 metros para este tema. Algunos alumnos calcularon bien ese 900 metros y después lo reemplazaron en la ecuación horaria del segundo tramo. Empezaría este segundo tramo en la posición 900 y de ahí continúa avanzando. Y con eso llegan a una posición final de 1700. Algunos alumnos dijeron, bueno, en el segundo tramo recorre 1700, entonces la distancia total es 1700 más 900. No, ya le sumaste el 900 cuando pusiste posición inicial en la fórmula. No hay que sumarla de nuevo. En el segundo tramo recorre 800. 900 en el primer tramo, 800 en el segundo tramo, en total 1700. En 0 segundos estaba en posición 0. En 60 segundos estaba en posición 900. Y en 100 segundos estaba en posición 1700. La distancia del primer tramo es 900, la distancia del segundo tramo es 800, la distancia total es 1700. Por ser 0 la posición inicial, la distancia total recorrida es igual al valor de la posición final. Siempre y cuando sea positiva. Bueno, tomando un sistema de referencia positivo, la distancia siempre es positiva, coinciden también en signo. Así que es incorrecto sumarle el primer tramo al 1700, porque 1700 no es el desplazamiento del segundo tramo, es el desplazamiento total. Ya es el total, no le suben más nada. Una vez que tengo ese total, ahí sí lo puedo reemplazar en la fórmula de la velocidad media y calcular la velocidad media del recorrido completo. Bueno, para el ítem B, donde pide que hagamos un gráfico, la mayoría de los gráficos que vi eran rectas. Esto está mal porque las rectas son para los MRU. Y dijimos que esto no es un MRU en su conjunto. Sería un MRU la segunda parte, pero no la primera parte. La primera parte no se debe graficar con forma de recta. Se debe graficar con forma de parábola. Algunos alumnos graficaron una parábola y además aclararon al lado, esto es una parábola por si no se entendía el dibujo, pero arrastraron el error de haber calculado mal las posiciones. Entonces, bueno, los rótulos de los ejes estaban mal. Necesitan los datos del punto A para poder hacer bien el punto B. Se arrastra error. Otros alumnos volvieron a calcular nuevamente lo que habían calculado en A usando otro método y les dio distinto. No sé por qué se tomaron ese trabajo en vez de volver a lo que les había dado el punto A. Otra aclaración acerca de esta parábola. En principio no encontré nadie que represente eso, pero tampoco le di mucha importancia. Que esta parábola no empieza en su vértice, porque su velocidad inicial no es 0. Entonces no sería toda una rama de una parábola, sería una parte de la rama derecha de una parábola contenta. Es todavía menos que una rama. Ya está acelerado, por eso no empieza en el vértice. El vértice representa la parte en que tiene velocidad igual a 0, que no es el caso, no empieza con 0 esta velocidad. Así que una velocidad que no es 0 y de ahí aumenta la velocidad. Entonces, una parábola que se va poniendo cada vez más empinada y ya no empezó del todo a achatar. En las parábolas la velocidad es igual a 0 en el vértice. Si no quieren representar que sea 0, no tiene que figurar el vértice en el gráfico. Y después, una vez que tienen los dos tramos, la recta y la parábola, deberían empalmar sin generar ningún cambio abrupto de curvatura. Debería ser que la pendiente que tiene la parábola cuando termine el tramo de parábola sea la misma que la de la recta. Eso medio complicado de dibujar, ahí les muestro hecho por computadora. Eso sería lo que tendría que representar. Porque si no, lo que quiere decir un cambio abrupto de pendiente es un cambio abrupto de velocidad. No debería cambiar de velocidad cuando pasa de la recta a la parábola. Coinciden las dos en ese punto en la misma velocidad. La velocidad final de la parábola tiene que ser igual a la velocidad inicial de la recta y del resto de la recta. Entonces no tiene que haber ningún tipo de vértice, de quiebre en ese ensamblaje. Bueno, sobre los ejercicios de elección múltiple. El ejercicio de ósmosis. La respuesta incorrecta más frecuente fue 15%. Y estuvo repartido parejo entre aumenta 15% y disminuye 15%. Lo que da 15 es la resta entre las dos temperaturas. Pero eso no es 15%. Por ciento es una proporción de
esta variación de temperatura que da 15 con respecto a la temperatura inicial, la temperatura del primer caso. Ese porcentaje no da 15. O sea, tendríamos que ver 15 grados centígrados, qué porcentaje es con respecto a 27 grados centígrados. Y además tengan en cuenta que si vamos a dividir temperaturas no es lo mismo que si vamos a solamente restarlas. En las divisiones debe tratarse de temperatura absoluta. Entonces tiene que estar en Kelvin. 27 grados centígrados equivalen a 300 Kelvin. El denominador de esta fracción debería ser 300 Kelvin. El numerador es 15 Kelvin. Las diferencias en centígrados dan igual que las diferencias en Kelvin. Si pasan las dos temperaturas a Kelvin y después las restan, también da 15. No se debe pasar el 15 a Kelvin. No es lo mismo delta T que T solo. Entonces me queda la fracción 15 Kelvin sobre 300 Kelvin. Y eso me da un 5%. Entonces hay una variación del 5%. ¿Aumenta o disminuye 5%? Bueno, la temperatura del segundo caso, la final, es de 12. O sea, es más chica. Hay una disminución. Entonces, para pasar de 27 a 12, disminuyó 5%. Bueno, una vez que tenemos la proporción entre las dos temperaturas, con eso deberíamos poder llegar a la proporción entre las dos diferencias de presiones osmóticas. Y para eso tenemos que recurrir a la ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff nos muestra una proporcionalidad directa entre la temperatura y la diferencia de presión osmótica. Esto implica que va a ser la misma proporción entre la diferencia de presiones osmóticas y las temperaturas. Más temperatura, más presión osmótica. Sin ni cuadrado, ni cuarta, ni algo que esté dividiendo, ni nada. Todo directo. Si con analizar la fórmula no les termina de alcanzar para entenderlo, lo que pueden hacer es el método de reducción, que es dividir una fórmula por otra fórmula. Divido la diferencia de presión osmótica final con la diferencia de presión osmótica inicial. Y con esto puedo cancelar todo lo que se repita en estas dos versiones de la fórmula y solamente me queda sin cancelar las temperaturas, que es aquello de lo que tenemos el dato. Y entonces llego a que es la misma proporción entre las temperaturas que entre las diferencias de presiones osmóticas. Entonces la respuesta correcta es que la diferencia de presión osmótica disminuye a un 5%, igual que las temperaturas. Bueno, siguiente, el ejercicio de la rampa, que pregunta trabajo de la fuerza del rozamiento y trabajo del peso. La respuesta incorrecta más frecuente fue menos 80 Joule el trabajo del peso y 0 Joule el trabajo del rozamiento. A ver, ¿por qué menos 80 Joule? Supongo que habrán hecho lío con los signos. El trabajo del peso es menos la variación de energía potencial. Recordemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento y que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. Una alternativa es hacer fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Este ángulo tendría en cuenta ya el signo que debe dar al multiplicar los dos vectores. Ya hay un tratamiento vectorial hecho. Si el desplazamiento apunta para el mismo lado que la fuerza, es un trabajo positivo. Si apunta para lados contrarios, es un trabajo negativo. No hace falta que coincidan exactamente en la misma dirección. La cuestión es que no sea para el otro lado. El desplazamiento es siguiendo a la rampa, pero descendiendo por la rampa. Entonces me da un trabajo de peso positivo. Y la energía potencial disminuye. Siempre tiene que haber este cambio de signo. Una variación de energía potencial negativa, o sea, una disminución de energía potencial, va de la mano con un trabajo de peso positivo. La energía potencial disminuye 80 Joule, por eso su variación es menos 80, pero el trabajo del peso es más 80. ¿Qué ocurre con el rozamiento? Hace un trabajo el rozamiento, no da 0. ¿Cómo puedo saber esto? Para saber si el rozamiento hace o no un trabajo, puedo también emplear consideraciones energéticas. El rozamiento es una fuerza no conservativa, lo que implica que produce modificaciones en la energía mecánica. Generalmente hace que disminuya, alguna que otra excepción puede hacer que aumente. En este caso, cuando el objeto es impulsado por otra fuerza que no sea el rozamiento se va a oponer al desplazamiento
va a ser una fuerza que lo frena y estaría consumiendo energía mecánica, ese rozamiento. Este cuerpo estaría impulsado por el peso y, contrario al peso, va a ir el rozamiento. Si estuviera solamente impulsada por el peso, se aceleraría mucho más que lo que se acelera en presencia de rozamiento. Bueno, habría dos maneras de calcular cuánto da el trabajo de rozamiento. En uno de los métodos necesitaría conocer cuál es la distancia recorrida y cuál es el valor de la fuerza de rozamiento. Para ese método no tengo suficientes datos. No me dan el valor de la fuerza de rozamiento. Si lo planteo por consideraciones energéticas, no necesito conocer el valor del rozamiento. Voy a plantear las diferencias de altura y también las diferencias de velocidad. Es otro dato que me dan la velocidad. Con eso puedo plantear cuál va a ser la diferencia de energía cinética y cuál va a ser la diferencia de energía potencial. Sumando las dos, tengo la diferencia de energía mecánica. Y me da negativa. Esta pérdida de energía mecánica es debida al rozamiento. Se pierden 44 joules de energía mecánica, o sea, la energía mecánica final es 44 joules menor que la inicial, y estos 44 joules son el trabajo que hace el rozamiento. Y es negativo porque es para el otro lado que el movimiento, y produce una pérdida de energía mecánica. ¿Hay alguna otra fuerza aparte del rozamiento que sea no conservativa? Sí, está la normal, pero la normal no hace trabajo. Entonces, para el planteo energético no me afecta en nada. Cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, no hace trabajo. Si yo planteo la fórmula de trabajo, me da 0. Bueno, siguiente, el ejercicio de fluidos reales. La respuesta incorrecta más frecuente fue R sobre 2. Y los datos eran que el segundo caño tiene la mitad de sección transversal que el primer caño. Supongo que habrán pensado, sí, es la mitad de superficie, también es la mitad de resistencia. No, es exactamente al revés. Cuando hay menos superficie, hay más resistencia. Imaginen que cada unidad de superficie es un carril por el que puede fluir la sangre. Ahora compárenlo con una autopista embotellada, que le faltan carriles, hay algo cortado, típico del Panamericano, o de General Paz. Bueno, pasa seguido. Entonces, faltan carriles, ya sea porque hubo un choque o porque están arreglando cualquier complicación. ¿Qué pasa? Se embotella esa parte. Al tránsito le cuesta más pasar por la parte donde hay menos carriles, en comparación con una autopista o avenida en situación normal. Entonces, esta dificultad para pasar que tiene el tránsito se manifiesta que el tránsito se queda trabado, se embotella. Con la sangre por las arterias pasa lo mismo. Se embotella la parte de la arteria que tiene, por ejemplo, una obstrucción debida a acumulación de colesterol. Se genera un angostamiento de la arteria ahí donde está colesterol depositado y a la sangre le cuesta más pasar por esa parte del circuito que está más angosta de lo normal. Entonces se va a disminuir el caudal como consecuencia de esta obstrucción. Esto estaría vinculado con una mayor resistencia. Si a la sangre le cuesta más pasar es porque hay más resistencia. Y que haya más resistencia va a traer como consecuencia que va a pasar menos caudal. O sea, es una complicación para el sistema circulatorio. Lo que sigue es calcular cuánto más grande es la resistencia. No es exactamente el mismo número que cuánto más chica es la superficie. Por empezar, decíamos que es una proporcionalidad inversa. En la fórmula de la ley de Poiseuille, la superficie aparece dividiendo. Entonces, más resistencia cuando hay menos superficie. Pero además aparece al cuadrado. Entonces este 2 se va a convertir en un 4. Va a ser 4 veces más resistencia cuando es 2 veces menos superficie. Tienen que combinar el efecto del cuadrado con el efecto de que está dividiendo. Pueden hacerlo mirando directamente la fórmula. A ver, tengo que darme cuenta que aparece un medio adentro de un cuadrado que se convierte en un cuarto.
y además un cuarto aparece dividiendo, entonces cuando divido por una fracción lo tengo que dar vuelta y me queda 4 en vez de un cuarto. Como les decía, si no les alcanza con observar la fórmula para darse cuenta de esto, pueden probar con el método de reducción, que es dividir una ecuación con la otra ecuación. Voy a dividir a la ecuación de una resistencia con la ecuación de la otra resistencia, cancelar lo más posible y finalmente me va a quedar igualado a 4. Este 4 me estaría indicando que la resistencia que puse arriba en la división es 4 veces más grande que la que puse abajo, ¿sí? Despejándolo. Y con eso llegamos a que el caño que está obstruido tiene 4 veces más resistencia que el caño normal. Si la mitad de superficie es el cuádruple de resistencia. Pero eso no es todo. Este ejercicio me dice que ponga los dos caños en paralelo. El caño de superficie grande en paralelo con el caño de superficie chica. Entonces ahora tengo que trabajar con fórmulas de asociaciones. Voy a plantear la fórmula de las resistencias en paralelo y ahí voy a reemplazar esta proporción que obtuve, que una resistencia es el cuádruple de la otra. Si llamábamos, como dice el enunciado, R a la resistencia del caño más grande, entonces tengo que llamar 4R a la resistencia del caño más finito. Y eso lo voy a reemplazar así en la fórmula de resistencias en paralelo. A continuación, ¿cómo opero con esta fórmula para llegar a la resistencia equivalente? Cuando sumo estas dos fracciones, voy a obtener una fracción que es la suma de las inversas y esa me da 5 cuartos. Cuando sumo un cuarto más un entero, me da 5 cuartos. Pero esto todavía no es la resistencia equivalente. Esta es la inversa de la resistencia equivalente. Fíjense que la letra R me aparece abajo de la fracción, que no es lo que yo necesito. Necesito que sea algo por R, no algo dividido R. Entonces ahí se tienen que dar cuenta que les falta un paso. El siguiente paso es darlo vuelta. Yo antes tenía 1 sobre resistencia equivalente y yo quiero tener resistencia equivalente a secas. Entonces tengo que dar vuelta a esa fracción y ahí me queda el R arriba y en vez de 5 cuartos me queda 4 quintos. Atención con esto, ¿qué me dice este 4 quintos en vez de 5 cuartos? Me estaría indicando además una cuestión cualitativa que me parece importantísimo destacar. Toda resistencia de un paralelo es menor que la resistencia de cualquiera de las ramas que están asociadas en paralelo. O sea, la resistencia de estos dos caños juntos asociados en paralelo es menor que la resistencia de uno solo de ellos por separado, cualquiera de los dos. Es por eso que funcionan los bypass. ¿En qué consiste un bypass? Agregar una arteria en paralelo a una arteria que estaba obstruida, tapada o con un paso disminuido. Y esta asociación va a tener menos resistencia que la que tenía la arteria obstruida sola. Y con eso resuelvo el problema de que había muy poco caudal pasando por ahí y le alivio al corazón el trabajo que tiene que hacer para impulsar ese caudal tan difícilmente por esa región. Por eso los bypass resuelven los problemas coronarios, que están relacionados con el caudal y la presión del sistema circulatorio. Permite alimentar bien a la zona que estaba obstruida. Entonces la respuesta correcta sería 4R sobre 5. Es el resultado de la asociación en paralelo de estos dos caños. Bueno, siguiente. El del objeto con una fuerza inclinada. En este caso la respuesta incorrecta más frecuente fue el módulo de la fuerza normal es 40 newton. Resulta que el dato de la masa es 4 kilos, por lo tanto el peso vale 40 newton. Supongo que habrán pensado, el peso siempre es igual a la normal. No, esto no es así. El peso es igual a la normal solamente si no hay otras fuerzas en el eje Y. En este caso tenemos otra fuerza más que ocupa lugar en el eje Y. Esta F que está inclinada tiene una componente X y una componente Y. Cuando yo plantee la sumatoria de fuerzas en Y, tengo que tener en cuenta la componente Y de esta fuerza. Y ahí ya no me va a quedar igual al peso. Hay que despejarlo y va a ser una combinación entre el valor de esta componente Y de la fuerza F y el valor del peso. Y eso me da 22 newton. La fuerza normal es 22 newton.
tengo 40 newton para abajo por el peso, 22 newton para arriba por la fuerza normal y el resto, lo que falta para terminar de compensar a la fuerza peso, está dado por la componente I de la fuerza F. Después tendría que utilizar la componente X de la fuerza F para sacar la aceleración. Eso estaba en otra de las opciones. Justo no me dio ninguna de esas aceleraciones, así que esas son falsas. Bueno, siguiente, el ejercicio de fluidos. Bueno, los felicito por este ejercicio porque es el que mejor hicieron, es el que más respuestas correctas encontré. Pero encontré algún que otro alumno que respondió 1 gramo por centímetro cúbico, que es precisamente la densidad del agua. Habrán supuesto, bueno, ¿todos los fluidos tienen la densidad del agua? No, solo el agua. Acá me dice un líquido desconocido, no dice que sea agua. Así que la densidad puede dar nada que ver con lo que da el agua. Habría que usar el gráfico para sacar la densidad. Tendrían que relacionar el gráfico con el teorema fundamental de la hidrostática, ahí reemplazar datos de presión y de altura y dejar la densidad como incógnita. La pendiente de este gráfico será igual al peso específico y a su vez el peso específico es proporcional a la densidad. Si yo sé el peso específico, lo divido por la gravedad y eso me da la densidad. Entonces la respuesta correcta, utilizando los datos del gráfico, era 1,2 gramos por centímetro cúbico. Bueno, por último, el ejercicio sobre energía mecánica y todo eso, el más cualitativo, la respuesta incorrecta más frecuente fue, bueno, hay un empate entre dos opciones incorrectas. Una es, la energía mecánica se conserva, y otra es, el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 150 newton. Bueno, la parte de la energía mecánica se conserva, les dejo la explicación para Pilar, que se equivocaron en lo mismo. Escuché que mucha gente piensa que la energía mecánica siempre se conserva, y esto no es así. Lo que sí es así es que la energía siempre se conserva, pero no necesariamente mecánica. Habrán escuchado la canción de Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, eso es el primer principio de la termodinámica, dice que la energía, así como la materia, siempre se tiene que conservar, pero se puede transformar. Entonces, la energía mecánica se puede transformar en otra forma de energía que no sea mecánica. Y a la inversa, yo puedo convertir en energía mecánica otra forma de energía. Típicamente se transforma de trabajo en calor o de calor en trabajo. Eso es lo que más estudiamos en esa materia. Después hay más, está la energía lumínica, la energía sonora, la energía eléctrica. Hay muchos tipos de energía. En esta primera parte de la materia venimos trabajando solamente con mecánica, para el segundo parcial va a entrar también la calórica y a lo último vamos a ver algo de la eléctrica. Entonces, cuando la energía mecánica se pierde, aparece energía calórica. En un ejercicio de mecánica no nos interesa la calórica, es como, bueno, listo, se fue. Más adelante, cuando veamos termodinámica, vamos a analizar también a la calórica. Típicamente el rozamiento es responsable de que la energía mecánica se convierta en calórica. Se convierte en energía macroscópica del objeto que se mueve en su conjunto, pierde velocidad del objeto en su conjunto y ganan velocidad las partículas individualmente. Cuando las partículas se mueven más rápido, decimos que tienen más temperatura. Se pierde un movimiento y se gana otro. Se pierde movimiento macroscópico y se gana movimiento microscópico. Así actúa la transformación de energía mecánica en calórica. Cuando algo tiene más energía calórica, lo vamos a sentir más caliente, porque va a estar a más temperatura. Pero después, fíjense que se enfría rápidamente, porque ese calor se escapa, calienta al aire que está a su alrededor, al ambiente que tiene alrededor, y se va dispersando hasta que ya no notamos que eso esté tan caliente. Está levemente más caliente todo lo que estaba alrededor y ya no sentimos tan caliente ese objeto. Así que el calor decimos que se disipa. También a la inversa, yo puedo lograr que algo
gane energía mecánica si le coloco un motor. O si, por ejemplo, yo gano energía mecánica y le entrego energía mecánica a una bicicleta cuando quemo calorías. Sería una transformación de energía química en mecánica. La energía mecánica que yo gasto para hacer mover a la bicicleta viene de la energía de mis alimentos. Necesito ese combustible para poder generar esa transformación. Y la otra opción que figura es el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 150 Newton. ¿Por qué les dio eso? Considerando que recorre 10 metros, estimo que tendrían que hacer que el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por 10 metros. ¿Será que les dio 15 la fuerza de rozamiento? No se me ocurre qué cuenta da 15. Probé con varias cuentas y ninguna me dio 15. No sé de dónde lo sacaron. Para sacar la fuerza de rozamiento podrían despejar de la ley de Newton planteada en el eje X, que tiene que tener a la fuerza de rozamiento, al peso X y a esta fuerza F que les dan como dato, que dice que es paralela al plano inclinado. De ahí se despeja el rozamiento y después lo multiplican por la distancia recorrida, que también es dato. La respuesta correcta sería: el trabajo de la fuerza resultante es nulo. ¿Cómo sé eso? Mucho más fácil de lo que piensan. Acá dice que sube a velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, entonces la sumatoria de fuerzas da 0. O sea que todas las fuerzas que haya se tienen que compensar, se tienen que cancelar entre sí. En consecuencia, si se cancelan todas las fuerzas cuando yo calculo la fuerza resultante da 0 y el trabajo de la fuerza resultante también da 0. Cualquiera sea la distancia recorrida. O también se puede hacer por consideraciones energéticas, igualando trabajo de la fuerza resultante a variación de energía cinética. Si calculan la energía cinética inicial, les va a dar lo mismo que la energía cinética final, se cancelan y esto les queda igualado a 0. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido y bueno, espero que lo aprovechen para recuperatorios y finales. Y nada, nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego!